Con esta música, ¿no, Jesús? Una música súper inspiradora, en un momento vibrante para nosotros, porque, bueno, es la primera vez que ocurre esto, que estamos haciendo esto también. Entonces, bueno, Jesús, ¿qué sientes? Bueno, pues estoy muy contento de iniciar esta charla promoción sobre cursos de fundamentos de la Cábala en Facebook. Y es nuestra primera vez, ¿no? Esta es la segunda charla y para nosotros es algo impresionante. Estamos muy contentos de poder hacer esto. La primera en la plataforma, ¿no?, de Facebook Live y bueno, pues estamos aquí intentando lanzar estos cursos de Kabbalah totalmente gratuitos a los que os podéis inscribir, por supuesto, en la página. Luego daremos un vistazo para ver cómo esto es posible. Pero bueno, hoy también queríamos hablar un poco de quién es quién es Beni Baruch, quién es la Academia de Kabbalah Beni Baruch España. Bueno, pues la Academia Beni Baruch es la primera academia y la primera vez en el mundo donde se imparte la Kabbalah en España. En España. Porque en el mundo... Bueno, sí, es una cosa internacional, pero vamos, en España se imparte la Kabbalah, los conocimientos de la Kabbalah, esta ciencia maravillosa, a todo el mundo, sea la condición que sea. Y bueno, pues el que tenga la inquietud por estudiar Kabbalah, pues aquí tiene una oportunidad. Oye, has dicho una palabra, no sé si mágica o no es mágica, porque... ¿Es una ciencia? ¿Has dicho algo que es una ciencia? Sí. Pero a ver, como una ciencia como puede ser la dinámica, me acuerdo que yo estudiaba en el bachillerato, la cinemática, cinética. O como la química que estudiaba yo en otro tiempo, ¿no? Ya. Es una ciencia empírica, ¿sí?, que se basa en el ensayo y error. Nosotros vamos experimentando y comprobamos los resultados que da, ¿no? Ajá. O sea que no se trata de que tengo que aquí sacar magias y cosas de... No es misticismo, no tiene que ver con ni amuletos, bueno, ni nada de esto, ¿no? Sino es un estudio, pues eso, de lo que es la vida, de por qué estamos aquí, qué sentido tiene. Eso es. Lo que nos muy dicen, práctico. Lo que nos dicen realmente es que cuando hay una inquietud, ¿no? Si la persona tiene una inquietud por conocer cuáles son las fuerzas ocultas que operan detrás de la naturaleza, ¿no? Vemos la realidad y muchas veces, ¿no?, nos pasa que
a mí por lo menos me pasa, digo, bueno, ¿y esto cómo hay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo cojo, no? ¿Cómo lo pergueño, no? No sé cómo va todo esto. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí personalmente me pasa muchas veces. Pues sí, a mí también. Entonces necesitamos que haya, no sé, comprender algo, entender algo de lo que está ocurriendo en todos estos fenómenos que tenemos delante de nuestra cabeza. Pues sí, muchas veces no entiende, sobre todo en situaciones difíciles, qué sentido tiene la vida, o qué hago yo aquí, ¿no? ¿Por qué me suceden estas cosas, no? Uh-huh. Entonces, aquí llevan mucho tiempo estudiando esto, pues bueno, casi 6.000 años, ¿eh? Casi 6.000 años, 5.770 y tantos, ¿no? Bueno, el caso es que... ¿Tú eres judío o qué? No, yo qué va. Hombre, podía serlo, quiero decir. Hombre, tengo una nariz sospechosa, no, pero me refiero que podía serlo en el sentido de que aquí también los judíos caben, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Creo que eres cristiano, entonces, bueno, es igual. Bueno, sí, es igual, ¿no? Es decir, que no importa aquí igual, ¿o qué? Mi cultura de origen es cristiana, pero en realidad soy un poco complejo, ¿no? Ya, vale, es un poco complejo. No vamos a entrar en más pormenores. Pero lo que nos dicen los cabalistas es que precisamente ahora, en este tiempo, la sabiduría de la Kabbalah se ha abierto a todo el mundo, por encima de lo que es raza, género, cultura, identidad, religión. No hay ninguna restricción, ni de edad, ni de nada, ni de ningún tipo. Es decir, que si tú, solo nos dice una cosa, ¿verdad? Que si tú tienes una pregunta, que es ¿por qué la vida funciona así? ¿Cuál es el propósito de esta existencia? ¿Hacia dónde me lleva toda esta creación que yo estoy sintiendo? Bueno, y si tienes esa inquietud, prueba, como les dice el cabalista, y ve, ¿no? Claro, además comprobamos que la vida nos va moldeando casi como si fuéramos plastilina, que estamos siempre en un crecimiento constante, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues es fundamental saber cómo funciona esto. Una cosa muy importante, no os olvidéis de que tenéis un chat ahí en el Facebook, podéis preguntar todo lo que queráis, por supuesto en la página web que después mostraremos, donde os podéis inscribir para el curso que comenzará el 15 de octubre en directo. Tenéis que preguntarnos, porque lo más importante es siempre cuál es la pregunta, es la inquietud de las personas que están ahí detrás. Estamos esperando vuestras preguntas. Vale, ahí vamos. Entonces, hoy teníamos un poquito esto como una introducción, ¿verdad?, de lo que es la Kabbalah. Pero al final la organización Beni Baruch, es una organización, hemos dicho que mundial. Sí. Y sin ánimo de lucro, ¿no? Sin ánimo de lucro. No hay que pagar nada. Millones de estudiantes en todo el mundo. Creo que hay en las bases de datos más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo. Es decir, que es una organización global, está plantada y penetra en todas las capas sociales, está en todos los países que podamos encontrar, desde África hasta China, a Japón, la India, Turquía, Sudamérica, Estados Unidos, Australia. Es decir, en todo el mundo, en todo el planeta, tenemos amigos que están estudiando la sabiduría de la Kabbalah y el método que el Rav, en este caso Dr. Michael Lightman, está un poco siguiendo esa tradición de cabalistas. Sí, es una tradición que nos viene de antes. Bueno, voy a comentar solo los más cercanos, ¿no? Que él es Balasulam, que quiere decir el dueño de la escalera, ¿no? Por una serie de libros que escribió, unas introducciones al Zohar, unas explicaciones del Zohar, y su hijo el Rabás. Bueno, sí, ellos son un poco los que, ¿verdad?, esta escalera de cadena de cabalistas nos llega hasta Michael Lightman, que es el fundador de esta organización que se llama Beni Baruch, en honor a su maestro, ¿no?, que era Baruch Haslach, ¿no? Entonces, en honor a los hijos de Baruch, Benei Baruch. Quiere decir los hijos de Baruch, ¿no? Esto es. Bueno, una vez que ya estamos encuadrados ahí, sabemos quiénes somos, queremos saber quiénes sois vosotros, y por supuesto, eso solo podemos saber si ponéis vuestras preguntas. Pero hoy tratábamos un poco, vamos así, a dar una pincelada de algunos temas que vamos a tratar en el curso, y sobre todo alguno que nos toca muy de cerca, ¿no?, que es el tema de la felicidad. Jesús.
Felicidad, tú me dices. Pues sí, esto es importante, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo quiere? funciona, no? ¿Quién de vosotros que nos estáis escuchando no quiere ser feliz? O sea, nos hemos preguntado tantas veces, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué? ¿A dónde tengo que ir para ser más feliz? Y sin embargo, es tan fácil caer en la insatisfacción, ¿no? Pues sí, La constantemente. Hay pocas cosas que nos llenen totalmente, Entonces, ¿no? ¿tú qué dirías al respecto de por qué soy infeliz? ¿Qué pasa allí? Pues bueno, no lo sé, lo tenemos que ir estudiando. Vamos a paso tenerlo paso. así. Pero pasa a veces, ¿no? Por ejemplo, me contabas cuando estábamos preparando la charla de tu mujer un caso muy curioso. Sí. Cuéntanoslo, anda, porque a mí me ha dejado Lo de los zapatos, lo ¿no? de los zapatos y el armario, vamos, me ha dejado. Vamos. Pues hace poco mi mujer tenía un evento, ¿no? Tenía que ir a una boda y tiene una Que buena... conste no es porque sea mujer, ¿eh? Quiero No, decir no. que al final a nosotros nos pasa con el fútbol o con cualquier otra cosa. Con ¿no? otras cosas, Simplemente pero somos- es un detalle, un dato. Todos somos deseos de recibir y todos tenemos colecciones de cosas impresionantes. Yo de piedras, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues tenía un acontecimiento y tenía que ir a una boda, ¿no? Y claro, pues se compró un vestido, un bolso, una serie de cosas y abre el armario de los zapatos que tiene, bueno, una buena colección, por lo menos 20 pares. Ya. Y Cogió uno, digo yo, ¿no? pues no, es No como me si digas. no hubiera ninguno. No puede ser. Ella veía y ninguno encajaba. ¿Y ninguno encajaba? Se tuvo que ir corriendo a comprar unos zapatos que encajaran, mirar un montón de tiendas hasta que encontró el que era preciso. Increíble. Perder un montón de tiempo hasta que la cosa se rozó la perfección, O sea ¿no? que no pudo calmarse hasta que se movió. Eso es. Mira, Sí. A Es ver. que esto que me recuerdas, hay un clip pequeño de un estudiante también de Kabbalah, del grupo de Toronto, en Canadá, que nos Tony habla... Cosimer. Tony Kosinek, sí. Hombre, qué Que bueno. Él nos explica algo sobre este. Si quieres, vamos a escuchar un primer corte y después hablamos un poquito sobre esto, a ver qué te parece, ¿vale? Venga, pues a mí me gusta mucho. Vamos a Tony escucharlo, a Cosimer. ver. ¿Por qué nunca estamos satisfechos? Es bueno que no lo estés, pues esa es la manera en que podemos sentir la fuerza que nos motiva. Detrás de cada desarrollo, tanto en el ámbito físico como en el espiritual, en el nivel causal oculto de la naturaleza. Todo lo que sentimos como movimiento, desde ir a la otra parte del mundo hasta el más sutil cambio en una actitud interna, sucede solo porque esta fuerza nos ha hecho sentir tan incómodos e incapaces de satisfacer nuestros deseos en nuestro estado actual que empezamos a sentir la necesidad de una satisfacción más grande que calculemos que existe en esta nueva situación y nos vamos hasta ese lugar, pero no más lejos. La persona no mueve sus dedos ni se rasca la nariz si no es debido a este cálculo. ¿Cómo obtener la máxima cantidad de placer a cambio de la mínima cantidad de esfuerzos? Es el E igual a mc cuadrado del ego. Esta fórmula penetra de tal forma que nunca elegimos nada, a menos que se nos presente de esa manera. Solo elegimos entre lo que consideramos doloroso o placentero, y siempre elegimos el placer, ya sea un placer inmediato o uno lo suficientemente grande del futuro por el que estamos dispuestos a pagar con un poco de sufrimiento. Bueno, es impresionante. Me ha gustado mucho esta fórmula de Einstein, Sí. porque tiene una energía tremenda, ¿no? Por ejemplo, me acabo de rascar la oreja porque me picaba una barbaridad, ¿no? Y no me podía Oye, estar no me lo quieto. digas que me está empezando a picar en la cabeza. Pero claro, nos está diciendo que en realidad si tú no tuvieras una fuerza que te está empujando hacia el desarrollo, no te moverías. Pues sí, y tiene una fuerza inmensa, ¿no? Y bueno, yo podría estar apoyado aquí en la silla cómodamente, y si no sintiera esta necesidad de que voy a estar mejor moviéndome en otra postura, me quedaría apoyado en la silla eternamente, ¿no? Hasta que no siento esta necesidad ni pensaría en moverme. Es decir, que continuamente estamos como sin... O sea, Kosinek nos dice que al final el estado de insatisfacción no es malo.
porque de alguna manera nos está obligando a salir de él. En algún sentido, en llegar a otro estado. Sí, y la pregunta es, ¿a qué estado tengo que llegar? Bueno, quería decir que es algo fundamental en la vida. Sin esto no habría desarrollo, ¿no? Entonces tengo que moverme porque si no sería un ser inerte que... Vamos, una piedra. Como una piedra, no. Algo insoportable, ¿no? Y necesito estas carencias, estas... Fíjate cómo es curioso, los cabalistas nos dicen que cada parte de la naturaleza que se desarrolla, desde el inanimado al vegetal, al animal, al hombre, va ganando en esa capacidad de buscar aquello que necesita. La piedra, como tú decías, no busca nada, está ahí quieta, pueden pasar millones de años que prácticamente no se mueve. El vegetal ya va buscando la luz, va buscando la humedad, va buscando aquellos elementos y aquellas asociaciones con otras plantas, ¿verdad? Ya tiene un ligero movimiento. Y el animal hasta corre y todo, ¿no? Va buscando sus cosas. Ya va por todos los... Y el hombre, ¿qué es capaz de hacer para satisfacer su deseo? Bueno, entonces, lo imposible, ¿no? Bueno, es capaz, ya lo vemos. No, lo que vemos la naturaleza, vemos la realidad del hombre y vemos cómo actúa, sea lo que sea, llevándose por delante cualquier cosa para que sus sueños, sus, vamos a decir, sus ideas se cumplan, pues reciban una satisfacción. Pero ¿qué ocurre con eso siempre? Pues no lo sé, pero yo a veces veo en Neucam, ¿no? Sí. Y digo, hostias, qué cosas puede hacer el hombre por conseguir una perfección para disfrutar de un espectáculo tremendo, ¿no? No hago una serie de cálculos y cosas increíbles. A ver, ¿qué nos decías? Es decir, que tenemos que intentar buscar ese próximo nivel. Esto es la pregunta, pero ¿a dónde nos lleva este próximo nivel? Porque lo que veo, Jesús... No sé, tú corrígeme si me equivoco. Es que cuando alcanzo ese próximo nivel, de repente, eso que me llenaba ya no me llena. Pues sí, esto es una regla, dijéramos, una ley, ¿no? Pero bueno, pero eso es vamos, perdóname, una putada. Pues sí, mira, esto me recuerda a mí cuando al lado de mi casa había una heladería italiana maravillosa. No me digas. Y me pegaba allí los veranos detrás de la tienda con unos helados increíbles, ¿no? Pero hace poco me fui a Roma con unos amigos y tomé allí un helado, vamos, impresionante, ¿no? Y esto graba en mí como un sello, ¿no? De un recuerdo, una impresión sobre esto, una cosa que me produce unos anhelos. Que el deseo tiene que crecer, el próximo objetivo tiene que ser más grande que el anterior. Y esto me llegaba a un crecimiento exponencial hasta el infinito. Deseo, y ya no puedo parar. Pero siempre, ¿por qué? Pero la pregunta no, que me ha sido por los cerros de Úbeda, como siempre. Sí. Porque la pregunta, Jesús, que te he hecho no era esa. La pregunta era, ¿por qué cuando el llenado llega al deseo? Es decir, cuando siento el placer, es decir, cuando tu mujer se compró esos zapatos, ¿por qué esos zapatos no le sirvieron para siempre? Es verdad. ¿Por qué tuvo que irse después en otro evento a comprárselo? Yo tengo una carencia, ¿no? Y esta carencia, cuando se llena, pues anula el placer, ¿no? Ya no ¿pero cabe por qué? más porque Espera, ya ¿por qué? Te voy a poner otro clip. A ver. Te voy a poner otro clip donde nos empieza a explicar esto. Antes que nada, deciros también que os podéis inscribir en la página. El curso empezará el 15 de octubre. Y por favor, vamos a tratar muchos temas, vamos a abordarlos desde una parte muy, muy práctica, donde podremos realmente empezar a sentir que el estudio de la sabiduría de la Cábala es una herramienta totalmente práctica que nos lleva a entender cuáles son los problemas del mundo actual y, por supuesto, nos va a dar soluciones a satisfacer esos retos y cumplir esos retos que como seres humanos tenemos en este momento tan apasionante de la historia del hombre. O sea que, por favor, si no lo habéis hecho, registraros, suscribiros a la página y luego registraros al curso. Entonces, Jesús, a ver, decíamos, ¿por qué el placer apaga el deseo? Vamos a escuchar qué nos dice Tony Cosinet al respecto de esto. Venga.
¿Qué punto? No existe en sí mismo. Tiene que haber algo opuesto en la naturaleza para que pueda ser percibido. Nunca experimentamos nada en su esencia, solo al compararlo. Sentimos luz comparada con oscuridad, calor comparado con frío, placer comparado con dolor. Si no hay nada opuesto, simplemente no hay ninguna sensación. El placer es en realidad el punto de encuentro entre una necesidad y su satisfacción. Mientras mayor es la necesidad, mayor es la experiencia de placer. Bueno, a ver. Uy, esto lo estudiamos en una clase fantástica que se llama la percepción de la realidad. Porque lo que nos ha hablado aquí es que hay una cuestión de percepción. Que tú no puedes percibir el placer si no existe Un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. un sufrimiento. Y en el resultado, pues se produce un movimiento, ¿no? Claro, es decir, que una dirección. nos está diciendo que el placer que voy a sentir es proporcional al sufrimiento Esto es. que estoy sintiendo para conseguirlo. Y que el punto de encuentro entre los dos es ese punto que llamamos el placer. En el momento en que aparece un llenado, es decir, se va llenando ese placer, ¿qué ocurre con el deseo? Que va menguando. Al menguar el deseo, mengua también el placer. Y para tener esta carencia tiene que haber dos opuestos. Por ejemplo, tiene que haber calor y frío, ¿no? Eso dice. Entonces, yo para conseguir un bienestar, pues me tengo que esforzar, tengo que buscar las cosas necesarias para estar caliente a pesar de que haga frío. Yo, por ejemplo, de joven era montañero y, bueno, iba muy preparado, ¿no? Y disfrutaba del frío, lo que no te puedes imaginar. Ya te digo, sacabas todos los demás helados, ¿no? Sí, sí. Y sacabas, disfrutabas del frío. Es decir que cuando nos dicen los cabalistas que cuando tengo ese deseo y se llena el deseo, al desaparecer el deseo por el llenado, entonces ya el placer también desaparece, porque no puede existir una cosa sin la otra. Porque si no, no percibiría, ¿no? Como nos ha dicho Cosinet, no tendría ninguna percepción de la realidad. Entonces esto es un gran problema, porque ¿cómo yo voy a llegar a un placer infinito? ¿Sabes lo que nos dice Bala Sulam? ¿Tú recuerdas lo que nos dice Bala Sulam? Pues vamos a ¿Crees ver, que lo leamos? vamos a recordarlo. ¿Crees que lo leamos? Sí. A En ver, un léelo. punto. Mira, este es el punto. No, el punto este lo tenemos que leer aquí. Mira, lo vamos a pasar ahí. Es el punto 39 de un artículo que por supuesto lo tenéis en un libro llamado La introducción a la sabiduría de Kabbalah, que lo tengo ahí lejos, no lo puedo coger ahora. Quizás nuestros amigos de producción nos lo podrían acercar, que está ahí en el delante. Entonces, para enseñaroslo más que nada, para que veáis el libro, Sí, después dentro es de un importante ratito. que veamos Sí, que los se han libros publicado son- cosas. No, hay bueno, que se ha material. publicado, vamos, mira lo que se ha publicado. Esto, ¿ves? ¡Boom! Un libro tochazo de... ¿cuántas páginas? 600 páginas quizás. Todo es... Aquí se explica la sabiduría de la Kabbalah. Fantástico, maravilloso. Este es Kabbalah para el principiante. Bueno, para el principiante, ojo, esto ya es muy Son serio. principiantes Lo vamos a dejar serios, aquí, ¿eh? lo vamos a dejar aquí para que nos tenga. Y iremos viendo también otro libro que será, además, el libro que nos llevará, que lo tendremos que usar durante el curso. Ya lo presentaremos después. Entonces, ¿qué nos dice a propósito de esto Bala Sulam en la introducción al libro del Zohar? Ítem 39. El propósito de los deseos de la creación es de otorgar a sus criaturas para que puedan conocer su autenticidad y grandeza y recibir todo el gozo y el placer que Él ha preparado para ellas. Bueno, esto... Espera, aquí tenéis el libro, que antes no lo veíais, porque antes estaba Lo aquí. mueves mucho, acercarlo No. a la cámara. No, que es que, ¿sabes lo que pasa? Que antes estaba el título Ah. era escrito, no han leído nada. Este es el Venga, libro. pues, maravilloso el libro, ¿eh?
Entonces, a mí esto me recuerda una cosa, este texto, porque claro, aquí nos habla el propósito de la creación, el creado, pues a veces no entiendo bien qué es esto del creador o el creado, ¿no? Claro. Y yo veo pues en la naturaleza que nos proporciona todo tipo de abundancias, todo lo que necesitamos, alimentos, recursos para una vivienda, para transporte, para todo, ¿no? Dependemos totalmente de ella, nos da todo tipo de cosas, ¿no? Todo lo que necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que lo que nos dice el cabalista es que Baal HaSulam, de que él, la creación, o el creador, ha preparado, o la fuerza superior, no, aquí no pensar en las palabras, pensemos más como una fuerza que organiza todo, está pensando cómo dar toda la belleza, la felicidad a todas las criaturas. Eso es lo único que está en su cabeza. Cómo llegar a darle toda esta belleza. Pero nos dicen que hay una pregunta. ¿Vamos a atender a la pregunta? Vamos a ello. ¿Tenemos la pregunta? Sí. Me la han pasado por WhatsApp. A ver, perfecto. Lo tendré por aquí. Vamos, hasta que coja la WhatsApp seguimos. Porque si no... Si no, el secretario nos la puede leer. También nos la puedes leer, sí, directamente. María Isabel pregunta, ¿es el placer igual a la felicidad? ¿Es el placer igual a la felicidad? Es una pregunta muy, muy sutil, muy fina. El placer es la forma que tiene la naturaleza, diríamos, de que yo sienta el gozo. Por supuesto, la felicidad, vamos a decir, que es una construcción psicológica. Yo tengo que hacer una construcción psicológica, ¿no? Individual. Esta construcción psicológica individual tiene que ver con lo que los cabalistas nos llaman el ego. El ego, que tiene una fórmula que ya nos hemos explicado, ¿no? ¿Cuál es? Que en la medida en que yo consiga aquello que necesito, aquello que mi entorno necesita, voy a ser feliz. En la medida en que no consiga ese rédito, pues voy a sentir la infelicidad. Es decir, que la felicidad es una construcción, vamos a decir, en el ser humano es una construcción de su deseo de recibir. ¿Qué quiere decir deseo de recibir? La criatura que tú decías, Jesús, esa criatura básica, que es vamos a decir, como una especie de primer hombre arquetipo, es un deseo, únicamente un deseo de recibir. Y el creador es un deseo de otorgar. Es un deseo de otorgar. Y entonces el creador quiere darnos siempre esto. Quiere darnos la luz, quiere darnos la felicidad. Llamadlo como queráis, esto no es importante. Pero lo importante, sobre todo, es que necesitamos que nosotros, esa recepción, sea ilimitada. Porque claro, si nosotros lo que estamos haciendo es tenemos esa recepción, pero depende de nuestra pequeña vasija, de nuestras sensaciones, de lo que cada uno de nosotros es, ¿verdad, Jesús? Pues sí. Entonces, claro, la felicidad será simplemente una construcción psicológica. De lo que estamos hablando aquí es del placer de sentir al Creador. Jesús, esto no hay criatura que lo soporte. Yo no lo he sentido nunca, pero hay como un anhelo hacia ello. Pues sí, a lo mejor lo desconozco, esta experiencia que es, ¿no? Pero ese anhelo está en mí y yo quiero descubrir quién me proporciona todas las cosas que yo necesito para ser feliz, ¿no? Porque de mí no vienen, ¿no? De mí puedo poner algún esfuerzo o algo, pero incluso el anhelo por algo nuevo tampoco viene de mí, ¿no? No sé de dónde viene, pero de pronto se despierta, ¿no? Esto es algo curioso, ¿no? Porque vamos a decir que yo tengo sed, y entonces soy feliz cuando entro al bar, ¿verdad? Y digo, oh, qué bien me bebí, oh, qué felicidad, pues sí. Madre mía, me encantaba, tenía una sed inmensa. Pero ¿qué ocurre? Que resulta que el camarero no es cualquier bar, es el bar donde voy siempre. Lo veo que me echa la caña ahí con una cara un poco, ¿verdad? Sí. Rarita, extraña. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasa, Pepe? Entonces dice, mira, que es que me han mandado una carta de Hacienda, vete a saber, bueno, cualquier historia me cuenta. Bueno, y entonces esa felicidad que ocurre
Se amarga un poco. Se amarga un poco como la cerveza, claro. Porque estás conectado con tu Es decir, camarero. que en la medida en que yo me empiezo a conectar con otros, mi deseo crece no en mi propia felicidad, sino también en la felicidad de los demás. Y en la medida en que puedo ir avanzando y conseguir la felicidad de los demás, de trabajar por la felicidad de los demás, empiezo a sentir no una felicidad que es pequeñita, propia, Claro. como es la sed. Si yo estoy identificado con mi sed, esa, vamos a decir, mi necesidad psicológica de yo necesito esto, cumplir esas cosas básicas. Claro. Es que hay un problema, y es que somos seres sociales. Dependemos de un entorno para ser completamente felices. No solo depende de mis necesidades básicas, como tener que beber algo, ¿no? Sino que además estoy relacionado con el entorno. Claro. Y tampoco es lo mismo tomarme la cerveza yo solo o cualquier cosa que beba que tomármelo en compañía. ¿Sabes? Me puedo juntar, qué sé yo, mi mujer se junta con las amigas Incluso a tomar fíjate el té, que y es algo maravilloso. Claro, incluso fíjate que psicológicamente pasa que si tú haces un regalo a alguien, si tú vamos a decir, te compras unos calcetines, bueno, te los compras unos buenos calcetines de lana y está, y se acabó, cumplen su función. Pero tú le compraste unos calcetines a tu prima o a tu tía o a tu sobrina o a quien sea, y cada vez que se pone esos calcetines tú, ¡ay! Fíjate, se han puesto los calcetines que yo le regalé. Bueno. Y qué feliz está ella con sus calcetines. Es decir, de ese elemento de un placer que ya no es solamente mi capacidad, mi deseo de querer recibir aquello que yo siento, que yo quiero, que es para mí, sino algo que es más global, es un deseo que quiere que todos estemos en conexión, que quiere que todos seamos felices, que quiere que 7.000 millones de seres estén en una unidad completa. Esto es lo que nos hablan los cabalistas. Y pasa otra cosa, ¿no? Tengo un amigo que es muy pesimista, siempre anda contándote penas y te pone Cuéntaselo a ellos. te pone una pesadez en el corazón terrible, ¿no? Y te dan unas ganas de escapar de allí, de que no te cuente más penas y dices, hasta el mes que viene no lo veo. No. Así es, ¿no? Necesitamos tener ese elemento, ¿no?, positivo de querer continuamente estar hacia los demás, ¿no? Hemos hablado, yo creo que muchas cosas ahora. Si te parece, vamos a leer qué nos dice Bala Sulam también sobre este deseo de recibir, sobre esta necesidad de querer crecer en nuestro deseo. Mira lo que nos dice en los escritos de la última generación. Dice, es bien conocido por los investigadores de la naturaleza que no se puede realizar incluso el más mínimo movimiento sin motivación, sin que exista un beneficio para sí mismo de alguna forma. Cuando, por ejemplo, uno mueve la mano de un lado al otro lado de la silla, a la mesa, es porque piensa que poniendo la mano sobre la mesa será más agradable. Si él no creyera, dejaría su mano sobre la silla para el resto de su vida, sin moverse en absoluto. Es aún más, con mayor esfuerzo. Es decir, cuanto más esfuerzo me cuesta, más tengo que sentir ese deseo. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pues sí, ya lo hemos comentado antes, que si no fuera por esta necesidad que surge en mí de mover la mano porque voy a estar mejor, pues lo dejaría la mano completamente en la silla siempre, ¿no? Si es, o donde la tenga, ¿no? No lo sé, ¿algún ejemplo más quizás? Sí, mira, vamos a hacer aquí ahora un pequeño gráfico en el que podemos ver un poco cómo se nos van a desarrollar los deseos. Mira, aquí va creciendo el deseo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir vasija? Los cabalistas hablan de vasija cuando es un recipiente, un elemento de recepción, y hablan de la luz cuando es algo que va a otorgar, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy creciendo en mi deseo, voy necesitando lo que tú dijiste, ¿no? Unas vasijas más grandes. Es decir, que cuando tú creciste en ese deseo de tu helado, ¿verdad? ¿Te acuerdas del helado? Esto es lo que estaba pensando. Cuando tenías aquel helado y probaste ahí, ya estabas en la tercera vasija. Entonces, ahora ya no te puedes comer ninguna de las vasijas precedentes. Pues sí, dices, porque, hombre, está bueno, pero no es el lo helado mismo. de toda la vida no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, entonces ya no puedes estar ahí. Y por otra parte, esto es importante,
recuerda lo otro que decíamos, no solo que necesitamos que crece el deseo, sino que teníamos una construcción, ¿verdad? Vamos a enseñar otro gráfico aquí, en el que, mira, vamos a ver en el que vemos que hay dos elementos en la realidad nada más, nos dicen los cabalistas. Uno es el deseo de recibir, que es el creado, y otro es el deseo de otorgar, que es el creador. Y entonces esos dos tienen que estar en completa adhesión, nos dicen los cabalistas. Pero para eso tenemos que llegar a esa adhesión. Es decir, el creador no quiere dar a la criatura, ¿verdad? No te quiere dar a ti y ahora serías un malcriado, ¿no? Como los niños que... Pues sí. Sino, ¿qué hace el creador entonces? Oculta este placer. El problema es que no sabemos de dónde nos viene este placer, ¿no? Sabemos que viene de fuera de nosotros, que no podemos nos podemos preparar, ¿no? Pues por ejemplo, conseguir una vasija muy grande, porque en la medida de su tamaño voy a conseguir más placer, y prepararme en una serie de cuestiones, ¿no? Pero al final el llenado me viene del exterior, no me viene de mí mismo, ¿no? Sí, así es. Y por eso le llamo al creador, ¿no? Porque como no sé de dónde viene exactamente, es algo que viene yo de arriba. Yo recibo algo, es una fuerza que me está llevando, pero que veo que no la puedo retener, que continuamente se me escapa, que continuamente es fugitiva. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Recordamos esa ley que dice que cuando yo siento el llenado, el placer desaparece. ¿Por qué? Porque el deseo mengua. Mira, por eso hemos puesto la vasija así, que estaba medio llena, ¿no? medio vacía, ¿no? Para que nos quede un poquito de placer. Escucha, todavía. vamos a escuchar a Toni Kosinek aquí, que es lo que nos va a decir. Ahora contestaremos más preguntas, que parece que hay bastantes más. Y por otra parte, recordaros que tenemos el curso, que vamos a empezar el 15 de octubre, que tenemos muchos temas que tratar, desde lo que estamos hablando, la felicidad, el deseo, el amor, la percepción de la realidad, cómo está construido todo este proceso de la creación, bueno, cuál es el rol, el alma, muchos términos que vamos a trabajar. Y que no dudéis en que estaremos encantados de que, ¿verdad?, se suscriban allí. Pues sí, y que ahí. Estamos encantados de tener amigos nuevos con estos intereses. Fantástico. Y cuantos más seamos, entonces como ahí vamos a empujar. Vamos a escuchar a Toni Kosinek, que nos habla, muy divertido por cierto, sobre un bistec que se quería comer en un momento dado. Vamos a verlo. Entonces, ¿por qué el placer siempre desaparece? Ya sabes qué pasa cuando estás un poco hambriento. Empiezas a pensar en lo que puedes comer. Tal vez un pretzel. Sí, quizás más tarde. Pero el hambre sigue creciendo. Tal vez un par de perritos calientes. No, una pizza entera. No, ya sea un solillo enorme. Vegetarianos, por favor, sustituir por un tofu en su imaginación, con una gran papa horneada y todos los condimentos imaginables. Luego, cuando la cena finalmente viene, podrías comer un bistec tan grande que necesitarías su propia zona postal. El primer mordisco es un éxtasis. El siguiente es maravilloso. El siguiente es bueno. El siguiente mordisco está bien. El siguiente es como... El siguiente mordisco es... No puedo comer otro pedazo. Me enfermaré. El deseo disminuye y ya no se opone al bistec. Y ahora el placer no puede ser sentido porque la necesidad se ha extinguido. Todo eso sucede porque estamos tratando de satisfacernos a nosotros mismos, y ese deseo egoísta es lo que, en última instancia, hace la experiencia humana limitada y física. Porque nuestras propias necesidades son minúsculas y están construidas de tal manera que nunca pueden ser satisfechas. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Llegué a comerme este bistec y al final el último bocado ya no lo podía comer. Entonces, como no lo podía comer, ya hasta decía, por favor, claro, quítamelo de mi vista. Y eso es lo que pasa. Conforme voy llenándome, el placer va desapareciendo porque el deseo va menguando. Mira, tenemos una pregunta de Olga María. Nos hace una pregunta fantástica. ¿Qué es el creador, Jesús? ¿Qué es el creador?
Bueno, pues es la fuente de mi llenado, ¿no? La fuente de mi llenado. Otra cosa no me puedo imaginar, ¿no? Entonces... Pero a ver, vamos, es ¿qué quiere decir imagen? ¿Que es una imaginación mía entonces? ¿Me lo invento? O sea, bueno, yo voy experimentando y voy pues unas experiencias, una percepción, ¿no? ¿Qué es el creador? Habla muy clara, ¿qué es el creador? Bueno, el creador es el que crea la criatura. Sí, pero eso es muy abstracto. El creador. Todos hablamos del creador. ¿Qué es el creador? A ver, cuéntanos. Si yo te hago así, me dirás, ¿qué? ¿Qué es esto que sientes de mí, Carlos? ¿O qué es? ¿O es una fuerza? Es una fuerza. Es una fuerza. Es una fuerza que actúa en la realidad, que construye la realidad. Eso nos dicen los cabalistas. Me parece que es el Carlos. ¿Te parece? Ah, claro. Porque estoy condicionado por mis Exacto, sentidos. Pero en realidad no. Son fuerzas que van interactuando aquí, cada uno en una dirección. Es decir, dirección. que el creador es la fuerza general de la naturaleza, la fuerza que actúa sobre toda la realidad, la fuerza que ha creado todo, que ha diseñado todo, y a la cual tenemos que llegar. Pero no que vamos a ser esa fuerza, sino que vamos a... Es como, ¿verdad? Las ondas de radio o algo así, ¿verdad? Que hay como una especie de sintonía allí en el aire, y tú, si te asocias, te adhieres, te pones en equivalencia de forma a esa fuerza, tú empiezas a ser esa misma fuerza. Claro. Empiezas a ser como él, empiezas a ser otorgante. Y esto es lo que el cabalista busca. Busca no solo para él, sino para toda la humanidad, es decir, para todas las criaturas. Porque al final, ¿qué nos estaba contando? Que la criatura lo que quiere, es decir, todos nosotros lo que queremos es sentir esa inmensa placer, esa inmensa alegría, gozo, infinitud, llámalo como quieras, de esa fuerza que es el creador. Nos estás diciendo que es una fuerza primordial, ¿no? Esta fuerza influye sobre Por cierto, otras. eso lo estudiaremos en una clase que se llama Las 4 fases de la luz directa, ¿no? Ahí vemos cómo el creador, esa fuerza, empieza a crear las distintas fases de la criatura, y al final, cómo decide la criatura hacerse independiente. ¿Por qué decide hacerse independiente del creador? Y no sentir al creador. No sentir esa fuerza, porque esa fuerza, igual que las ondas de radio, no las vemos, no las sentimos. Claro. Y es algo que tenemos que llegar a conocer. Además, si se manifestara esta fuerza tal cual es, me anularía, ¿no? No podría... No existirías como criatura. Tú tienes que existir. Si tú existes como criatura, existes como un ser humano. ¿Qué quiere decir ser humano? Aquel que desde su independencia del creador consigue una relación con él y recibe de él, esto es lo que nos dicen los cabalistas, recibe de él toda esa fuerza y toda esa luz. Y esto es lo que tratamos de construir. Por supuesto, nos dicen que eso nunca lo vamos a conseguir solos. Esto es importante, ¿no? Porque nos está diciendo que actuamos. Si estamos solos, ¿cómo actúa? ¿Qué es lo que actúa en mí? Pues no tengo con quién relacionarme, no tengo con quién tener una experiencia. ¿Y quién actúa? Pues solo actúas la fuerza animal, ¿no? Bueno, fuerza animal, tu egoísmo, ¿no? Claro. La fórmula. Dice, si yo estoy contigo, Jesús, me pregunto, ¿qué es lo que yo puedo obtener de ti? Es decir, aunque imagínate que yo soy el más bueno del mundo, el bondadoso, pero en el momento en que, ay, te veo mal a ti, yo voy a ayudarte, ¿verdad? Te quiero ayudar mucho, pero en el fondo lo que quiero es simplemente satisfacer mi necesidad de calmar el dolor que siento al ver que tú estás sufriendo. Claro, si estamos solos, pues es que casi no podemos ni alimentarnos, ¿no? Porque hasta para conseguir alimentos necesitas colaborar con otras personas. Actúa un programa, que es tu deseo de recibir, nada más. Un programa que está programado para que tú quieras consumir aquello que hay en la realidad. Pero es un programa que está diseñado, ese deseo de recibir, para llegar al creador. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y el cabalista es el que hace ese transfer. Lo único que trabajan los cabalistas es en el deseo de recibir, nada en la luz.
estos nos dicen, trabajamos en el anhelo, en las carencias, en los deseos. ¿Por qué la luz? No tenemos esa cualidad. No tenemos, nos dicen los cabalistas, la cualidad del otorgamiento. La anhelamos y al anhelarla creamos esa corriente, ¿no? Esa corriente, esa fuerza que atraerá la luz. Pero eso no depende. Nos dicen los cabalistas que la criatura pone, en términos medio shekel, que es la moneda, ¿verdad?, de Israel, medio shekel, que el pueblo creador pondrá otro medio shekel, ¿no? Me parece que te ha llegado una pregunta. No ha llegado ninguna pregunta. Bueno. De momento, no sé si hay más preguntas. No hay más preguntas, muy bien. Bueno, entonces, esta es la idea. Tenemos que empezar a trabajar sobre la carencia. Tenemos que trabajar sobre el anhelo. No sobre lo que voy a recibir. Si yo concentro toda mi vida en querer recibir algo, al final eso se me va a escapar continuamente. ¿Verdad? ¿No te ha pasado a veces que tú, cuando estás preparando el cumpleaños de tu hija o el cumpleaños de alguien? Mira, a mí me ha pasado con las vacaciones, ¿no? ¿Sí? Estuve preparándome unas vacaciones estupendas con la familia, con mis amigos, ¿no? A París, ¿no? Uh-huh. Y me lo organicé bien, con una agenda, saqué las entradas de todos los museos, de los monumentos que iba a ver, de todas las actividades que iba a hacer, ¿no? Y estaba disfrutando, me proyectaba allí en París ya haciendo todas las cosas, me informé bien y lo tenía bien preparado, ¿no? Pero luego cuando me fui a París, pues surgen un montón de problemas, ¿no? Pues uno pues está descontento con tal cosa, ¿no? O la mujer pues te pone tal inconveniente. Luego los palizones, había que andar, el metro, el autobús, acabamos reventados, ¿no? Y cuando volvíamos para casa pensábamos, qué bien se está en casa, tranquilo, sin ningún problema, ¿no? O sea, que ya quiero volver, vamos. O sea, que al final lo que disfrutaste realmente es la preparación, ¿no? En cómo Pues tú sí. te imaginabas, cómo era ese juego, porque era un juego, no era real, simplemente era una imaginación, ese anhelo, cómo lo construyo, dónde iremos, y se lo decías a tu hija, o se lo decías a tu mujer, o se lo decías a quien fuera. ¿Cómo creas ese elemento común, ¿no? En el que tú pones ese anhelo al servicio de los demás y trabajas para ¿qué? Claro, tú hiciste el viaje, pero le preguntaste a tu mujer y dijiste, ¿qué es lo que te gusta? ¿A dónde querrías ir? Entonces tú buscaste, porque trabajaste para cumplir el anhelo de ella y no tu propio anhelo. Y más aún diría, ¿no? Sino que era el anhelo de todos, ¿no? Uh-huh. Porque era una serie de gente en la que coincidíamos en objetivos. Claro. Entonces fue en ese aspecto muy bien, ¿no? Mucho mejor que si te vas con un amigo pues que quiera hacer cosas completamente distintas a las tuyas. Ahí está. Es decir, que en ese momento los cabalistas, todas estas personas que sintieron o sienten de alguna manera que tienen que llegar a sentir esa fuerza superior en sí mismo, todas esas personas que están llamadas a querer vivir la experiencia de ver y sentir al Creador, ver en el sentido no que lo van a ver, sino sentir internamente esa nueva sensación totalmente, se unen, trabajan juntos, empiezan a crear ese mundo común. No es que yo trabajo por él para satisfacer ningún otro deseo. Aquí Jesús está con sus cosas y sus cosas son sus cosas, pero tiene un anhelo. Tiene un anhelo de que, igual que tengo yo, igual que todas las personas que están estudiando Kabbalah en el resto del mundo, más de 2 millones de personas, tienen el anhelo de querer conectar esta carencia, este deseo. Porque esto es lo importante. Tú manejas eso. Esto es muy importante, que nos juntemos las personas que tenemos el mismo anhelo y deseo, ¿no? Que tenemos la misma ambición, ¿no? Que queremos estos objetivos, ¿no? También se ve en la vida normal, ¿no? Hay clubs de todo tipo, ¿no? Clubs de fútbol que disfrutan del fútbol, o
de otras cosas, ¿no? Millones de clubs, de todo. Todos nos asociamos porque queremos al final llegar a algún lugar que es común, ¿no? A un lugar donde todos vamos a sumar, ¿no? Y si todos sumamos, todo esto lo saben, lo vemos en la información todos los días. Si estamos unidos, conseguiremos una mayor fuerza. Pero aquí está la diferencia. ¿La mayor fuerza para qué? ¿Para conseguir un placer para nosotros o para conseguir el placer del Creador? De cumplir, es decir, de cumplir aquello que la fuerza superior quiere de nosotros, que es llegar a ser como Él, llegar a ser otorgante. Es decir, cuando llego yo al bar y no quiero ya beber, se me olvidó completamente el que yo quería beber y lo único que quiero ahora es llenar, satisfacer el anhelo de mi amigo que está sufriendo porque tiene no sé qué problema. Entonces, esa sensación que yo tengo de querer llenar al anhelo del otro, de querer llegar a cumplir este deseo común, esto es lo que los cabalistas nos están haciendo, nos están poniendo el punto, porque todo lo demás nos dicen no nos corresponde a nosotros. O sea, trabajamos sobre este deseo y lo demás corresponde a la fuerza superior. Si quieres vamos a ver, Jesús, el último de los cortes que tenemos del vídeo de Tony Kosinek para que nos explique esto que hemos hablado ahora de una forma mucho más correcta, analítica y perfecta. A ver, pues vamos a ponerlo por aquí. Ahí va. Sin embargo, anhelamos un placer duradero que de alguna manera existe. Y existe. Pero para sentirlo, primero necesitamos tener un deseo inmenso que crezca sin límites, que pueda traer una satisfacción ilimitada. Para lograrlo, tienes que buscar placer en la satisfacción de los demás. Pues el deseo de otorgar es un deseo espiritual, y una degustación de ese deseo es más grande que todos los deseos, placeres sentidos por todas las criaturas que han existido en todos los tiempos, porque es un placer no sentido en nuestras pequeñas necesidades subjetivas, sino en todo lo que existe. No hay límite para este deseo, y no hay fin para el placer derivado de esa necesidad. Bueno, a ver qué nos ha dicho, ¿no? Nos ha dicho que tenemos que llegar a ese deseo, tenemos que crecer. Mira, aquí hay un texto también que nos habla de esto, por cierto. Si quieres lo podemos leer. A ver. De la introducción también al libro del Zohar. Dice que debemos tener presente que puesto que el pensamiento de la creación, ese creador, esa fuerza creadora, ¿no?, es de entregarla a sus criaturas, como vimos en el primer punto, aquel que hablaba de entregar el placer, ¿no? Él hubo de crear en las almas una gran cantidad de deseo de recibir, porque según la medida de cada placer y deseo depende la medida del deseo de recibirlo. Cuanto más grande el deseo de recibir, más grande el placer, y cuanto menor es el deseo, menor el placer de la recepción. De tal forma que el pensamiento de la creación en sí mismo dicta a la creación de un excesivo deseo de recibir, de corresponder al inmenso placer que su pensamiento todopoderoso entrega sobre las almas. Para el gran deleite y el gran deseo de recibir, debemos de estar de acuerdo. Es decir, que tenemos que adherirnos entre el deseo de recibir, crear esa relación, y el deleite y el placer que estamos preparados para sentir, ¿no? Y eso es ahora cuando lo tenemos que conseguir, Jesús. ¿Tienes alguna cosa más que decir al respecto? Pues sí, pues no lo sé. Yo lo explicaría con algún dibujo. ¿Quieres ver un dibujo? Mira, aquí hay un dibujo muy interesante en el que nos habla del crecimiento del... Este quería yo. ¿Ves? Ya sabía yo que querías. Aquí es donde vamos a crecer en el deseo, ¿no? Pues sí. Porque al final la pregunta es, igual alguien de la prehistoria podía hacerse esta pregunta. Quizás uno de entre los miles que estaban allí, ¿no? Pero bueno. Pues sí, mira, vamos a empezar por la prehistoria. En la prehistoria, pues los deseos eran muy básicos que había que conseguir, ¿no? Pues comida, principalmente, ¿no? Un sitio donde vivir, que a resguardo de todo tipo de problemas, ¿no? Y necesidades básicas, ¿no? También familia... Comida, sexo, familia. ¿Qué más nos viene? A ver, ¿eso qué pasa después?
Pues ahí necesitabas muy pocas personas, ¿no? Sí, 20 personas quizás, Vamos una adelante. pequeña tribu. Ya han pasado muchos años de la humanidad. ¿Dónde nos encontramos Bueno, ahora? pues empieza a aparecer un deseo nuevo, ¿no? Que es la riqueza. Yo ¿no? quiero tener poder. Eso es, el poder, el dominio, ¿no? Sobre los demás, Sobre ¿no? los demás, sí. Entonces ya me tengo que relacionar con más personas. Ya no puede ser una pequeña tribu de 20 personas, ¿no? Ya tiene que crecer. Porque sí. fundamentalmente eso pasa cuando yo paso por la tribu de al lado, por la cueva de al lado y veo que el otro tiene 20 bananas o tiene no sé Claro. cuántos cocos, digo, Entonces, joder, llega un punto en que lo este quiero tiene todo. más, yo quiero, si yo tengo los suyos voy a tener muchos más. Pues sí, ya ni siquiera necesito 20 tribus cercanas, ¿no? Sino que ya necesito una comunidad grande, ¿no? Empieza a explotar, por lo tanto, todo lo que es para mí, yo quiero obtener el máximo. Todo el entorno, ¿no? Vale, y una vez tengo que una soy rico. relación con todas Sí. estas personas, igual que en el caso anterior. Esta es la cosa, ¿no? Que yo me tengo que relacionar con las personas, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues ¿Solo quiero la viene- riqueza? No, va creciendo el deseo. Otra vez, ¿a dónde crece ya? Pues ya el honor, ¿no? Al honor. No solo estamos en el quiero honor. dominarlos por la riqueza, ¿no? Sino ya quiero que me admiren, ¿no? No. ¿Qué sé yo? Como Alejandro Magno, ¿no? Ahí, claro, necesitas ya a toda la gente que esté ahí. ¡Oh, el grande Alejandro! Pues sí, y admirado. Miles y mira miles, qué sí. sabio, qué manera de gobernar, qué bonito, qué belleza tenía, ¿no? En todas las cosas que nos trajo. ¿Y aún crece más? Todavía más, ¿A dónde ¿no? vamos No ahora? solo quiero el honor, sino que quiero algo más, el conocimiento, El ¿no? conocimiento. Ya tú eres así Graham Bell, inventas el teléfono y dices, oh, con este teléfono toda la humanidad. O eres el inventor de la penicilina, ¿no? Que Sí, sí. Fleming, ¿no? Y- Con esto se salvarán millones de personas. Bueno, yo estuve una temporada trabajando en la universidad y es increíble, ¿no? Porque ahí hay un montón de científicos, de gente estudiando y cosas, pero el entorno y las personas que necesitan para desarrollar su ciencia Ajá. es mucho más grande. Ya. Ya ni siquiera una ciudad, sino que necesitan pedirle dinero al ayuntamiento, al gobierno, a una asociación, a una empresa. ¿Qué quieres decir? ¿Que viven del morro? Bueno, tú, no queremos ahí hablar. No, del morro no, pero necesitan medios para seguir Claro. investigando, ¿no? Y investigan para la sociedad, Eso es. pero también necesitan el apoyo de la sociedad Todo, para poder investigar. claro. Total, que los investigadores tan prestigiosos que hay, pues necesitan toda una nación Oye, para escucha, relacionarse. y aquí hay como un punto arriba, porque ahí ya no puedo, ahí hay un puntico. ¿Qué pasa con ese Bueno, punto? pues mira, ese punto ¿Qué es ese punto, Jesús, tan misterioso que es hay? un punto de inflexión, ¿no? Ya he pasado por todos desarrollos y descubro que necesito algo más. No ponernos el dibujo. Te pongo el dibujo otra vez. Toma. Sí, necesito este punto, ¿no? Que es todo lo vivido anterior, ¿no? La riqueza, el conocimiento, todo. No me sirve ya, necesito algo más, un llenado superior, ¿no? Muy bien. Y empiezo a descubrir la espiritualidad a partir de este punto. Porque para claro, arriba, ¿qué ocurre? Que si no hay ya nada en el mundo corporal, en el mundo material que me satisface, ¿dónde encuentro la satisfacción? bueno, pues esta satisfacción la vamos a llamar espiritualidad, ¿no? Que es un concepto ¿Y es nuevo. lo que estudian los cabalistas? Esto es lo que estudian los cabalistas, cómo llegar aquí. Y encontramos un círculo aquí. Sí. A ver, señáloslo. Ahí no te lo puedo señalar porque esto solo se ve en el ordenador, pero bueno. Ah, bueno. Este circuleto que está aquí, sí, el último. Con una interrogante, ¿no? Sí. ¿Con cuántas personas tengo que relacionarme para adquirir esto? Si con el científico veíamos que tiene que tener una relación con la sociedad, que sus beneficios de su ciencia tienen que repercutir en la sociedad, y todos los anteriores también, pues aquí, en esta espiritualidad nueva que estoy descubriendo, también tengo que relacionarme con la sociedad. Pero ¿con cuánta? Pues a lo mejor tienen que ser ya con todos, ¿no? Pues eso es lo que nos dicen los cabalistas, Jesús. Que ahora estamos en ese máximo crecimiento del ego. Ya no podemos desarrollar más este deseo. Estamos en ese punto de crisis en el que sentimos que somos dependientes toda la humanidad unos de otros, pero sin embargo
en esa interdependencia, queremos estar aislados. Y eso es lo que no se puede soportar. El sistema crea las crisis una tras otra y las insatisfacciones una tras otras, porque hasta que ese deseo no empiece a trabajar y se una, por eso es tan importante el trabajo de los cabalistas, porque esos deseos que se unen están trabajando no solo para ellos, sino que también, como dicen, son luz para las naciones. Esto es un término que será explicado detenidamente a lo largo del curso en una clase maravillosa que se trata del rol de Israel y las naciones del mundo. Israel, naciones del mundo son palabras, no hay que entenderlos como lugares físicos, nunca. Esto es otra cosa que también estudiaremos, ¿verdad? Raíz y rama, la relación entre los mundos superiores y los mundos inferiores, en fin, que vamos a estudiar tantas cosas, Jesús, que yo creo que por hoy casi que vamos a empezar a que nuestros amigos empiecen a degustar, que tengan esta sensación de que algo nuevo va a ocurrir en sus vidas, ¿verdad? Pues algo espectacular. Si realmente os matriculáis, os suscribís, un curso totalmente gratis, no hay que pagar nada. Es muy fácil. Voy aquí simplemente a que veáis un momentico cuál es la web, para que así podamos ver un poquito cómo hacerlo, una forma muy simple. ¿Tienes un dibujo? Lo tenemos aquí, sí, tenemos el escritorio, lo vamos a pasar bien, muy bien. Entonces aquí podemos ver, esta es nuestra web. Simplemente tenemos que clicar en cursos, veremos que inmediatamente nos aparecen todos los cursos. Abajo es donde tenemos el curso. Este es el curso, que si queremos leer más, podemos hacerlo aquí, o si queremos registrarnos directamente, aquí ya nos registramos. Nos dirá, hola, regístrate, podremos hacer aquí nuestro registro, pondremos nuestro nombre, nuestro mail, pim pam, todo perfecto. Y una vez que ya entremos, ya podremos entrar en la base de datos, en la página que es área de estudiantes. Y en esa página del área de estudiantes es donde ya podemos allí iniciar el curso. No solo sino todos los cursos que vamos a hacer de autoestudio también y que poco a poco vamos a ir poniendo en la web. ¿Qué te parece, Jesús? Los cabalistas nos dicen que probemos. Que probemos el sabor que tienen estas cosas. Hay que probar, efectivamente. Que seguramente nos van a gustar, ¿no? Entonces vosotros apuntaros, no cuesta nada. Veis unas cuantas lecciones, veis de qué va, de qué se trata, y de la importancia que tiene para nuestras vidas, porque nos enseña cosas para ser más felices, ¿no? Esta ciencia nos va dando pistas de cómo podemos llenarnos. Así es. Y va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Hay grandes cambios en la vida de uno. Increíbles los cambios. Fijaros, veis ahí ya, una vez que ya entré con mi cuenta de usuario, pues ya puedo acceder al área del estudiante. Y ahí en el área del estudiante tengo materiales para el aprendizaje, mis cursos, todos los cursos, la clase donde podremos ver las clases en vivo, una biblioteca. Todo esto está en desarrollo, por supuesto, todavía hay poco material. Y va a crecer más. Hombre, va a crecer exponencialmente, eso no lo dudes. Tenemos también un blog que vamos a sacar adelante. Por aquí podemos hacer también, si queremos, donaciones, porque al final tenemos que saber que todos estos recursos que ahora estamos percibiendo están siendo financiados simplemente por el apoyo de los estudiantes. Preguntas que podemos hacer directamente. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Una pregunta? Pero eso la harás en otro día, porque ahora no tenemos tiempo. Bueno, venga, otro día. ¿Qué pregunta tienes? A ver, Jesús. ¿Tú te beneficias de esto de algo? Yo, de todo. Bueno, a mí solo me cuesta dinero. Me he tenido que comprar un ordenador nuevo, he tenido que invertir tiempo, mi tiempo de vacaciones lo invierto en dar clases, charlas. Sí, es fantástico. Entonces, ¿no? Cobro ningún dinero por todo esto. No cobras, digo yo. Digo, esto es. No lo sé. No, te lo puedo garantizar, vale, ¿no? No es mal. Si no sería un gilipollas. O sea, las donaciones no son para nuestro beneficio, ¿no? Sino soportar lo que está aquí, lo que la cámara, la plataforma, todos los recursos técnicos que están siendo puestos en disposición, ¿no? Y ya está, nada más. Tenemos que alquilar unos espacios en internet, que eso sí que no podemos evitar.
Sí, no hay una serie de gastos, ¿no? Pero vamos, no hay ánimo de lucro, ya lo dijiste, Jesús. Aquí nadie... que quede claro, ¿no? Hay, que no hay problema de eso. Yo creo que la gente lo entiende perfectamente, sobre todo cuando pues estamos poniendo a disposición de todas las personas muchos recursos, ¿no? Tenemos incluso una página de Café Kabbalah donde vamos a poder chatear ahí en determinadas horas. Todavía no está activa mi cuenta, y luego pues ya estoy cansado, me voy a dormir, cerrar sesión como ahora. Entonces cerramos la sesión, adiós, nos vamos a ir. Bueno, Jesús, no sé si aquí los amigos han tenido algo claro o no han tenido claro. Por si acaso no han tenido nada claro, yo les voy a poner, para finalizar, si me permites, Sí. un clip muy cortito sobre el rap. Michael Lightman, del rap Dr. Michael Lightman. Muy cortito, es algo muy ligero, que habla sobre el Día de la Felicidad, ¿no? El Día de la Felicidad es el Día de la Felicidad es el día de... que sabes que la ONU siempre dice, un día de la pantalla, el Día de la Felicidad. Entonces, el Día de la Felicidad, esto es lo que decía el Ray Michael Landman sobre la felicidad. A ver, ¿qué nos dice? Qué bonito. Who doesn't want to be happy? We even started the Happiness Day. But are we really happy? Who can define happiness? Does the UN know what happiness is? Is there any place where we can learn how to be happy? Man is a desire to enjoy, and is happy when his desire is fulfilled. There's a method called the wisdom of Kabbalah. Kabbalah is about fulfillment, how to fulfill oneself and be happy. So there's a whole science, an ancient wisdom, on how to bring a person, and in fact all people, to a state of happiness. And not just one day of happiness, but rather a life of lasting happiness. Bueno, pues Jesús... Oye, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de poder dar esta charla, que está muy contento. Esperemos que el año que viene podamos dar... No, antes Pues tenemos sí. Y si no, otros amigos, Y que aquí tenemos aquí un par de amigos que estupendos. vengan aquí para que se les Venga, vea venid. también, ¿no? Sí, venga, aquí para nos que han se vea. apoyado, nos han ayudado. Tenemos aquí, han venido Son de unos Bermejo. amigos maravillosos, ¿no? Aquí tenemos a Pepe, también tenemos chicas que no sé dónde están, por ahí. Las chicas están en otra habitación. Llámalas, ¿qué esperas? Si es que no se nos pierden allí, las chicas que están... Que vea el equipo. aquí, Somos mucha gente trabajando en esto. Sí. Y gracias a esta colaboración pues se pueden hacer estas cosas. Sí, porque al final la Kabbalah lo que nos habla es de crear esta gran familia, ¿no? Una gran familia de todos aquellos que quieren trabajar y luchar por el punto por esa fuerza de la naturaleza. Y entonces, pues bueno, Ya van viniendo las chicas. ahora, hombre, que nosotros somos muy feos, que vean algo brillante por lo menos, ¿no? De Pues sí. luminosidad. Bien, bueno, como no vienen las chicas, pues nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado. Si nos habéis visto en directo, gracias por las preguntas. Si nos veis en diferido, pues estaremos encantados y de que todo sea maravilloso. Aquí viene una de las chicas. Una de las chicas tenemos más, pero Sí, solo pero se ha atrevido. Las demás son más tímidas. Bueno, decimos chao y nos vemos hasta la próxima. Hola, Venga. Luisa. Ya vienen todas las chicas por ahí también. Chao, bye. Os esperamos pronto. Inscribiros en la página. Chao. hasta Bueno, luego. la próxima semana hay otro La vídeo. próxima semana, el domingo esperemos hacer otro. No nosotros, otro. Para que Otros veamos que hay amigos. mucha gente aquí trabajando. Muchos besos. Chao. Hasta luego. Os dejamos con una musiquita muy soft, muy bonita. Chao.